Buenas noches a todos ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente pediátrico, infante y neonatal. La noche de hoy nos acompaña Sofía Cardona. Sofía es perfusionista y el día de hoy nos va a hablar acerca de oxigenadores pediátricos con filtro arterial integrado. Sofía, bienvenida a Rompiendo Fronteras Perfusión y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Carol y al grupo Rompiendo Fronteras en Perfusión por permitirnos compartir con ustedes este espacio académico de vital importancia y en el cual el objetivo final es enriquecer la parte académica y enriquecer todo el desarrollo de nuestro quehacer diario. Bueno, estamos invitadas entonces a dar el tema de los oxigenadores pediátricos con filtro arterial integrado, un tema grande, bonito, donde acá visualizamos que la evolución de la tecnología y las técnicas van una oportunidad muy grande al quehacer del perfusionista cada día para aplicarlas en beneficio de cada uno de los pacientes, lo que conlleva también unas situaciones donde en ocasiones el mismo clínico, el perfusionista, requiere solicitar unos cambios administrativos o protocolos institucionales, sensibilizar a sus mismos grupos quirúrgicos y administrativos para poder llegar a estos avances. Entonces, en materia, vamos a pasar las diapositivas. Espérenme un momento, por favor, que no me quiere dar el paso de ellas. Bueno, cada paciente neonatal y pediátrico es un desafío para nosotros como perfusionistas. Es un desafío donde las decisiones que se vayan a tomar son críticas y se verán reflejadas en el desarrollo del posoperatorio de uno de los niños que se lleven a este tipo de procedimientos. Por eso es tan necesario comprender la delicadeza de estos pacientes neonatales y permitir al perfusionista enfocar su criterio a la toma de unas decisiones que sean mucho más adecuadas, mucho más certeras, mucho más segmentadas en cuanto a la selección de los oxigenadores y a la optimización de los circuitos extracorpóreos como los que van a ayudar en todo este proceso de la circulación extracorpórea. Todo esto tiene una razón de ser y un objetivo: es reducir los volúmenes de purga y restringir en lo posible el uso de hemoderivados. Hemoderivados y volúmenes de purga que van a ir y van a influenciar directamente todo el proceso del posoperatorio y de la evolución de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugías. Pues hablando entonces en temas generales, entendemos que del total de la cirugía cardíaca que se haga a nivel mundial, solo el 10 al 15% máximo son cirugías congénitas. De esas cirugías congénitas tenemos que es una población mucho más pequeña, donde entonces al ser mucho menos representativo, mucho menos significativo, ha tenido un retardo o un retraso en el desarrollo y la disponibilidad de ciertos productos necesarios para continuar con la circulación extracorpórea y que se tengan unos segmentos muy específicos para estos. La población que es pediátrica o neonatal entonces tiene un gran abismo para esa reducción y es la disponibilidad de esos productos que son muy específicos y son productos que se basan muy significativamente en los pesos más que en la edad del niño, y lo cual hace que haya una variabilidad de la misma población, y esa variabilidad se da por unos factores como son los pacientes, dado por su edad, que los separamos en neonatos, en lactantes, preescolares, escolares o adolescentes, en los pesos propiamente dicho, los neonatos que van de 2 a 3 o hasta 5 kilos, hasta los pacientes adolescentes que van en pesos muchas veces similares o mayores a los de un adulto normal. Y la frecuente asociación que se tiene de este tipo de pacientes con enfermedades cromosómicas, con enfermedades adyacentes y de las cuales se derivan muchas de estas cardiopatías, en las cuales son los factores, los síndromes polimorfativos y también las cromosomatopías. Bueno, las patologías también las tenemos que tener en cuenta. Las patologías son esas enfermedades que están llevando y que están desarrollando entonces unos procesos mucho más complejos y de mucha más dificultad para poder intervenir el mismo paciente.
Las diferencias en la fisiología del niño las hemos ya escuchado todo el desarrollo de lo que van de estas conferencias. Son las diferencias marcadas en la volemia, que es mucho más reducida, es una volemia que es mucho más susceptible entonces de hacer unas hemodiluciones que pueden llegar a ser casi que incompatibles con la vida, y la inmadurez de los órganos al nacimiento, lo que los hace también mucho más vulnerables a los eventos deletéreos o efectos adversos propios de la circulación extracorpórea. Cada vez entonces hay unos grupos que hacen una tendencia mayor a la corrección completa y a edades más tempranas, lo que genera entonces unas cirugías un poco más grandes y más complejas. Bueno, y esta clasificación que tenemos, como lo veíamos ahorita, es una clasificación de la población en cuanto a los días y a las edades. La neonatal del nacimiento a los 30 días y los pediátricos que van desde el mes hasta los 18 años. Dentro de estos pediátricos tenemos lo que son los infantes de 1 a 23 meses, los niños de 2 a 12 años, los adolescentes de 13 a 18 años, y hay muchos de estos adolescentes, como ya lo habíamos dicho, que se comportan incluso como adultos mayores por el peso que tienen tan amplio. Pero, ¿cómo segmentamos? En esta base de datos podemos evaluar donde hay 3 grandes sociedades: la Sociedad Europea, la Sociedad de Cirujanos Torácicos y la Agencia Valenciana de Salud, donde en unos números están unos rangos que nos van a decir, listo, si de ese 10% que se operan de niños o de neonatos en conjunto, todo ese grupo poblacional, tenemos unos pacientes neonatos, está el 19% o el 15% con la ciudad valenciana, los lactantes que van desde el mes hasta los 12 meses, del 34 hasta el 35%, y los niños que van desde el primer añito de edad hasta los 18 años, que van en unos segmentos mucho más grandes, afortunadamente, porque esto quiere decir que nos enfrentamos a unos niños que probablemente tengan unas condiciones un poco más parecidas a las de un adulto, pero que también requieren unos cuidados y unas evaluaciones diferentes. Estos niños los divide la Agencia Valenciana de Salud en preescolares y escolares, pero que en total me suman un aproximado de un 40 a un 46%, siendo esto importante para definir por qué tenemos tan baja tasa, por qué tenemos tan bajos volúmenes de pacientes neonatales y por qué los dispositivos también en estos grupos, como son los lactantes o como son los niños en edad escolar, son tan difíciles de hacer la consecución de unos dispositivos que sean mucho más específicos. Pero siempre habrá una disyuntiva muy grande al momento de tomar las decisiones en cuanto al dispositivo, es decir, el oxigenador que vamos a utilizar y los circuitos para que sean los ideales. Los ideales son esos dispositivos que van a dar unos flujos muy altos, unos flujos que sean en rangos mayores, pero con unos volúmenes de sebados mucho más bajos. Entonces, esta discrepancia será más evidente a medida que el niño es mucho más pequeño y que el flujo que requeramos sea un poco mayor. Esas condiciones de flujo mayor siempre son dadas por el estado hipermetabólico del niño. Entre más pequeño, más flujo requiere en ciertas condiciones, pero también está dado por las enfermedades o las patologías. Bueno, entonces esta gran discrepancia siempre la vamos a tener cuando nos sometamos. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos dando este inicio a esta conferencia? Porque cuando nosotros hablamos de volúmenes de cebado, de flujos requeridos, estamos hablando de los oxigenadores en conjunto. Y estamos hablando de cada uno de esos dispositivos que intervienen y que son muy importantes. Si vemos acá un poco más segmentado, un poco más de modo de entender fácilmente, nos dice que podemos ver el efecto dilutivo acorde al peso del paciente y la caída del hematocrito esperada con el volumen de cristaloide que le adicionemos en la purga o durante la circulación extracorpórea a ese bebé. A menor peso, mayor efecto dilutivo va a tener, y eso lo estamos viendo muy claro. Si nosotros tenemos entonces en un neonato de menos de 3 kilos, que puede llegar a tener un efecto dilutivo casi que hasta el 150%, en condiciones de un hematocrito normal, puede caer este efecto dilucional, el hematocrito llegar hasta cerca del 17%.
Este se va haciendo menor el efecto dilutivo a medida que miremos, vamos pasando en esa segmentación, en esos rangos de edad y de pesos. Pero pues esto también ha venido evolucionando. Nosotros hasta hace unos 10 años, los pacientes neonatos o los pacientes lactantes que sometíamos a una circulación extracorpórea podían tener hasta un 200%, 250% de efecto dilutivo a costa del volumen con el cual se purga el circuito, el filtro arterial y todas las demás líneas y oxigenadores que necesitamos, pero ha ido rebajando hasta el 148%, sin llegar a ser aún una cifra realmente prometedora o muy esperanzadora, porque esto es indicativo de que siempre vamos a necesitar en la mayoría, pues, o en la mayoría de las situaciones, el uso de hemoderivados y someter al niño a los riesgos de transfusión. Como perfusionistas siempre nos vamos a enfrentar a unos criterios para seleccionar el oxigenador, como membrana, como la membrana que nos va a dar esos litros por minuto y esa fuerza y esa potencia. Dentro de esos son unos criterios que son inherentes al paciente y a su patología, el flujo que requiramos, ese flujo máximo que necesitamos dar, ese flujo o estándar de la AMI que un oxigenador puede brindarnos y con el cual podemos estar en un rango seguro. Y este flujo entonces tiene unos factores que lo diferencian: el peso del paciente, el peso del niño, la técnica quirúrgica que se vaya a utilizar y la temperatura a la cual vamos a exponer ese neonato. Lo segundo es el volumen de purga, es ese volumen que necesitamos para poder cebar todo el circuito extracorpóreo y que no es exento entonces de este riesgo y del quehacer y el pensar del perfusionista. La tubería tiene un rol vital, es la tubería en cuanto a sus diámetros y su longitud, para poder disminuir entonces el volumen que va a requerir para la purga y también para la utilización y el manejo y mantenimiento de la circulación extracorpórea. La ultrafiltración modificada o ultrafiltración convencional como técnicas que se pueden utilizar durante la cirugía cardíaca, la circulación extracorpórea, para reducir este volumen de purga o este volumen dilucional. La técnica de cardioplegia que se use y se emplee, esa técnica de cardioplegia es una técnica derivada de los requerimientos metabólicos, de los protocolos que tenga el grupo quirúrgico, pero también si es una técnica de cardioplegia sanguínea o cristaloide, y si es sanguínea, si es 4:1 en relación o 1:4. También el uso del drenaje venoso asistido como dispositivo y como técnica de ahorro sanguíneo que puede ser ampliamente utilizada. Pero esos son factores propios del paciente, pero como perfusionista también hay que pensar en unos factores propios de los oxigenadores, unos factores de fábrica, unos factores del desarrollo de las membranas. El primero, el delta de presión. Este delta de presión que me habla de esa diferencia, de esas presiones pre y posmembrana, esas presiones transmembranas, que deben tener unos parámetros adecuados para evitar el deterioro o el daño de los elementos formes de la sangre y la activación de otros elementos como las plaquetas. La eficiencia del intercambiador de calor. Miren qué tan importante esta eficiencia, porque esto nos habla de realmente cuánto le estamos prestando atención a un oxigenador, si nos va a calentar o nos va a enfriar en términos seguros y en rangos seguros, más rápido o más lentamente la temperatura de la sangre a la que vamos a someter el paciente. Y no el intercambiador como la unidad del hemoter, sino el intercambiador propio que trae el oxigenador. Al disminuir o aumentar en rangos seguros ese tiempo de requerimiento para el enfriamiento-calentamiento, vamos a lograr disminuir e incidir un poco en la respuesta inflamatoria y en el tiempo de la circulación extracorpórea. Otro factor muy importante son los embolismos, esos embolismos que son los que son un dolor de cabeza para nosotros como perfusionistas y para los eventos que tengamos posteriores a la circulación extracorpórea. Tenemos que evaluar la capacidad de generar y también de retener esos embolismos por parte del oxigenador. Se ha evaluado, se ha encontrado ya muy fácilmente en la literatura y en los estudios que han realizado que el mayor generador de embolismos a nivel de la circulación extracorpórea
es el reservorio venoso. Por eso los reservorios tienen unos volúmenes mínimos de operación, por eso los reservorios tienen unas configuraciones y por eso también los reservorios tienen diferentes filtros. El filtro de cardiotomía, que nos sirve para retener esos embolismos mm, se me olvida la palabra en este momento, trombogénico, discúlpenme. Bueno, también los recubrimientos del circuito. Ese circuito, ¿cómo va a estar recubierto? Ese circuito, ¿qué condiciones va a tener? Qué rico que todos los circuitos son recubiertos, o la mayoría en este momento son recubiertos, y nos dan la posibilidad de una disminución en la activación de la respuesta inflamatoria propia del paciente y una preservación de las plaquetas como mediadores o como iniciadores de ese factor tisular para esa respuesta propia. Pero un recubrimiento de circuito, esas sustancias con las que se diseñan las tuberías, que se le adicionan a cada uno de los insumos que nosotros vamos a usar, sean tuberías, filtros, oxigenadores, reservorios, cánulas, y que son tan bien hechos, pero con una función muy específica: evitar la activación plaquetaria y disminuir la respuesta, pero que no me vaya a causar esa sustancia una alteración en el intercambio gaseoso, como se puede ver en algunos, o se ha evidenciado en algunos casos. Se ve que el intercambio de gases, la entrada y la salida de oxígeno, se pone en entredicho o tiene unas leves disminuciones, pero que en los niños es mucho más notoria por la capacidad tan estricta o tan específica de los flujos sanguíneos por parte del oxigenador neonatal. Entonces, como vemos, en juego está que la selección del paciente, del oxigenador que mejor se adapte al paciente, es realmente un rompecabezas en el cual tenemos que pensar muchas variables. Y pues mirando un poco más lo que es la circulación extracorpórea en los niños, el doctor Melchor, en un artículo que salió en el año de 2016, entonces hace una descripción, y en este cuadro lo ven muy difícil, un poco la letra difusa y muy raro para entender, pero lo que nos está mostrando es cómo el desarrollo de esta técnica, a partir de 1950, que inició la circulación extracorpórea, hasta el año 2020, ha venido siempre en evolución constante. Yo bien dije ahorita, al inicio, que había sido un retraso, un retardo en la evolución de los oxigenadores por sí mismo para ser pediátricos. Si recordamos, la primera cirugía con circulación extracorpórea fue realizada en 1953, el doctor Gibbon, y la realizó con un oxigenador, un Edwards, que era para adulto, en una niña de 6 años. Entonces, desde ese momento los circuitos se comenzaron a usar de adultos, a tratar de acondicionarlos y de llevarlos a los niños más pequeños, que eran los que más se operaban en su momento, porque las técnicas no habían, y el desarrollo evolutivo no había llegado hasta la instancia que hemos llegado ahora. Sin embargo, hasta 1980 fue que ya se logró tener un poco de crecimiento, un poco de desarrollo a favor de la cirugía cardiovascular pediátrica, específicamente la circulación extracorpórea. Y en 1980 empezamos a ver en esa tabla muchísimos más oxigenadores, muchísimas más casas fabricantes o casas comerciales, de las cuales hasta ahora pueden que unas persistan, o hay unas que no han sobrevivido y hay unas que han aparecido nuevas. Los primeros laboratorios fueron Shirley, Brad, Kobe, Sorin, Polistat, GIS, Medo, Dideco, incluso Terumo, Maquet, Medtronic, y han sido los laboratorios también los responsables del desarrollo de esos oxigenadores de la membrana pediátrica en estos últimos 25 años. Pero acá les quería mostrar una tabla un poco más adecuada y un poco más objetivo visualmente, donde después del desarrollo en 1953, entonces tuvimos en 1990 el ingreso del primer oxigenador neonatal y pediátrico, el Plexus. Era de una marca Shirley. Luego comenzamos en 1991 con el advenimiento de la fibra hueca y el desarrollo de esa fibra hueca, que los oxigenadores ya no fueran los oxigenadores de burbuja, sino que fueran esos oxigenadores de membrana con fibra hueca, logró también generar un impacto positivo para disminuir los volúmenes de transfusión, disminuir las superficies de la membrana, y todo ese posoperatorio y ese desarrollo, que tal vez era un poco más más difícil y más
torpido, entonces fuera una forma más fácil. Y les quise traer estas formitas de bambú que son muy específicas porque con estas formas de bambú es los oxigenadores de fibra hueca. Realmente son unos capilares, unas fibras de bambú que por dentro va la interfase gaseosa y extraluminalmente, como es hasta el momento, va la interfase sanguínea. Recordemos que en el inicio del desarrollo de las membranas de oxigenación, la sangre iba por dentro de esa membrana, por dentro de ese capilar, y el flujo de gas iba extraluminal. Esto ha logrado cambiar también la diferencia de las presiones, cómo se comportan esas presiones de membrana y cómo se disminuye también las resistencias y los delta de presiones. Medtronic en 1991, retomo, entonces incursiona también con su primer oxigenador pediátrico neonatal, el Minimax, y en 1994 ya llega con el Minimax Flux con unos cambios y unas modificaciones en su referencia, lo que lo hacían muy atractivo para el mercado de la cirugía cardiovascular pediátrica. Ya en 1997, pues imaginemos que en 96, perdón, Sorin Dideco llega con los oxigenadores de fibra hueca también, el Lilliput de primera generación, y en el 97 ya podemos ver en este cuadrito más arriba cómo hay una cantidad ya mucho más grande de oxigenadores que han sido lanzados al mercado, todos para el segmento pediátrico. Sorin con su Lilliput 2, Guiche Medos con su Highlight, Polistan con el Safe y Terumo con su 308. Fue ya a partir del 2000 donde empezamos a ver un cambio muy grande. 2001, Terumo lanza su SX10, el primer oxigenador pediátrico de su línea en cuanto a los oxigenadores de fibra hueca. Ya nos vamos hasta el 2002, donde Terumo también lanza el primer oxigenador neonatal de fibra hueca, el RX05. Y ya empiezan a tener una conformación diferente las fibras, los oxigenadores y los flujos empiezan a aumentar, las membranas empiezan a disminuir de tamaño. Y no vamos muy lejos, en el 2006 Sorin lanza el D100, el oxigenador neonatal. En el 2007 lanza Sorin el D101, su oxigenador pediátrico que continúa hasta el momento. Y ya en el 2007 también Terumo lanza el primer oxigenador FX05 con filtro arterial integrado. Pero nosotros decimos, ¿por qué en el 2007? Y nosotros apenas estamos hablando ahora ampliamente de los oxigenadores con filtro arterial integrado, porque las grandes compañías y las grandes casas tienen a nivel mundial mucha representación y ellos evalúan los mercados y ellos evalúan la disponibilidad que se tenga de los cirugías, el volumen. Entonces, si se hace o no representativo la traída y la disponibilidad de ciertas tecnologías. Desde el 2007 fue lanzado en Japón el oxigenador con filtro integrado FX05. Para el 2009, Maquet ya entonces lanza el Quadros pediátrico, Medos lanzan Highlight 800, 2400 y 2800, y para el 2010 y 2011 Maquet relanza nuevamente los Quadrox y pediátricos y neonatales con filtro arterial integrado. Estos hasta ahora son los dos únicos segmentos de oxigenadores que tenemos disponibles en el mercado latinoamericano con filtros arteriales integrados. Medtronic en el 2012 lanza su oxigenador neonatal con modificaciones, el Affinity Pixie, y en el 2014 Medos entonces comienza también con su línea de infantes. Todo esto enmarcado en ese desarrollo de las membranas y en ese desarrollo de las membranas para disminuir esos volúmenes de primado. Y acá lo podemos evidenciar. ¿Cómo se comportaban los volúmenes de primado en la época de 1997? Donde ya desde ese momento estaban en furor los oxigenadores pediátricos muy específicos, un volumen aproximado de 700 centímetros de purga, y esos 700 centímetros de purga hablaban en un complejo entre el oxigenador y el filtro, y al segundo complejo un poco más pequeño, el del total del volumen de las líneas. Pero esto se ha venido reduciendo y lo podemos ver en esta gráfica donde nos dice hasta dónde hemos llegado. Hemos reducido más del
55%, 60% el volumen necesario del primado total que se debe administrar a un paciente. Bajamos de 700 a 300 centímetros cúbicos y a expensas también de una reducción significativa del volumen de purga que necesitan los oxigenadores junto con los filtros arteriales. Si miramos en los primeros, en 1997, que nos muestra esta gráfica, eran unos volúmenes de 450 centímetros, 470 centímetros, y hemos llegado en el 2005 hasta el 2008 a hacer unos volúmenes con los filtros arteriales integrados de menos de 100 centímetros en oxigenador y tubería. Esto significa que ha descendido más del 80% el volumen de purga del oxigenador, lo que genera evidentemente un impacto grandísimo a nivel del efecto dilucional. El neonato entonces ya no es sometido a esas cargas dilucionales tan altas y la caída del hematocrito se va a esperar que sea menor. Pero no solo entonces hablemos de lo que requerían cada uno de ellos, es decir, oxigenadores, líneas y el conjunto en total con el filtro. Miremos los cambios en los volúmenes de primado de los oxigenadores disponibles hasta el 2011. Miremos cómo el COBE en 1985 tenía un volumen de primado del oxigenador aproximadamente de 80 centímetros, pero miremos esa línea roja, el reservorio de nivel. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Porque ese reservorio de nivel es el volumen mínimo operacional que se necesita para que no sea la mayor fuente, la mayor productora de las microembulias o las microburbujas que van a pasar a la membrana oxigenadora y que luego van a requerir ser filtradas. Miremos ese gran volumen que tenía entonces requerido para utilizarse, y también el filtro arterial en línea, que es ese segmento verde que vemos en la parte superior, que tenía unos volúmenes altos. Posteriormente, ya con el ingreso del Capio CPX-05 en el 2009, miremos cómo se suprimió el volumen del filtro arterial en línea y a expensas también de disminuir el volumen mínimo de operación, ese volumen requerido del reservorio venoso y el volumen necesario para el purgado del oxigenador en los MAQUET y en el FX05. Pero ¿por qué es importante entonces utilizar el filtro arterial? Y esto ya vamos entrando un poco más en materia. Resulta que los filtros arteriales en línea son considerados como una medida de seguridad que es esencial dentro de la circulación extracorpórea. Hay muchos de nosotros que no nos imaginamos una cirugía cardíaca sin un filtro arterial, porque a partir de la época de los 90 que se empezó a utilizar el filtro y también con el cambio de la tecnología, los oxigenadores de burbuja versus los oxigenadores de membrana, este conjunto de dos actualizaciones y de dos desarrollos en las tecnologías llevaron a una disminución significativa de un volumen de purga necesario. El filtro entonces tiene un volumen de cebado aproximadamente del 20% en los pacientes que son más pequeños. En los más grandes, en los niños más grandes, ese volumen va a ir aún disminuyendo porque ya el volumen del oxigenador es un poco mayor. Pero pues a partir de esto, entonces siempre se dijo que el mejor filtro es el que elimina las partículas y émbolos y no daña la función de las células de la sangre. Pero, ¿por qué aún es polémico? Porque aún hay instituciones y hay perfusionistas a nivel mundial que prescinden del uso del filtro arterial. Primero, todavía tenemos unas preguntas que no tenemos cómo responderlas. Si representa realmente un riesgo al paciente, si el filtro va a disminuir el recuento plaquetario o me va a dañar las células rojas como los eritrocitos como transportadores de oxígeno. Pero hay muchos factores que están involucrados en la formación de microburbujas y esos factores no son solo el filtro arterial, también está el sitio de canulación, el tamaño de la cánula, el número de Reynolds, la temperatura, los niveles de presión de oxígeno en sangre, la velocidad del flujo y la cavitación. Pero lastimosamente, pues a partir de toda esta evolución, en el bypass pediátrico, la trayectoria de salida del gas, o sea, la línea de recirculación del filtro que va hacia el reservorio, también tiene un efecto en esta polémica, porque cuando nosotros abrimos un shunt y cuando estamos haciendo una derivación arteriovenosa importante, estamos perdiendo flujo efectivo.
y considerar entonces el flujo en un neonato, que se necesita ser muy específico según la edad, según los requerimientos, según la temperatura, y llevar a tener esas shunt que son a veces inadvertidos, nos lleva a perder realmente ese flujo que debemos estar dando. También hay unos, dentro de las fortalezas que tiene el filtro, están muy bien evidenciadas la prevención de eventos embólicos, sea aéreos o trombogénicos, reducción del riesgo de los eventos neurológicos, pero las debilidades y las amenazas son la capacidad de filtrar partículas de pequeño tamaño. Siempre nos hemos preguntado qué pasa con las partículas menores de 20 micras, de 32 micras, de 40 micras, y el volumen de purga adicional que se necesita y las microembolias que puede producir el mismo filtro. Viendo entonces cómo ha sido la evolución de los filtros arteriales, hay un estudio en el 2012 donde en este estudio el doctor Philip de Sommer nos dice, bueno, ¿qué pasa con la controversia del filtro? Y él define, es que es imposible medir las partículas microembólicas con diámetros menores de 10 micras, cosa que no es raro para nosotros, específicamente porque eso va a dar unos márgenes de error. Y el conteo, cuando se pone un sensor de burbujas o cuando se ponen estos espectros, el conteo considera cada burbuja como una esfera perfecta, lo que es cierto para burbujas muy pequeñas, pero cuando las burbujas son mayores de 20, 30 micras, no son esferas perfectas, sino que tienen mayor deformabilidad. Él nos dice también en esta evidencia, en este estudio, donde que la aparición de microembolismo como partículas sólidas y partículas deformables sigue siendo un gran problema para la circulación extracorpórea, pero las más peligrosas son sin duda los embolismos de tipo grasoso y que son deformables, porque los poros no serán capaces para esto. Los poros han ido disminuyendo y desde esta época, desde que se iniciaron el uso de filtros, bajaron esos poros a solo 40 micras o incluso 26 micras, como hay unos filtros, a expensas esto de aumentar las presiones delta y de generar estrés por fuerzas de cizallamiento a nivel local, lo que me va a llevar a la activación de las plaquetas, los glóbulos blancos y el deterioro de los glóbulos rojos. Y en este estudio evidenció que entonces el trombo disminuyó significativamente un 20% en los oxigenadores de burbuja a un 0.2% la presencia de trombos en un oxigenador de fibra hueca microporosa extraluminar. Y esto es por la conformación de las fibras. Recordemos que las membranas son de tipo radial, de tipo circunferencial, de tipo tangencial, y está entrelazado estas fibras ayuda indirectamente a la remoción de esas microembolias. ¿Qué otro estudio hablamos a partir de los filtros? En el 2016 nos dice el doctor Hertz el efecto del flujo, de la raza del flujo en los filtros de línea. Entonces el estudio tuvo como objetivo principal determinar el efecto del flujo de purga en la captura de las burbujas, entonces utilizando unas inyecciones de bolo de aire en las jeringas con aguja calibre 22 y haciendo todas las detecciones de burbujas por el ultrasonido Doppler, que miró que aunque siempre hay una fuerza flotacional de flotabilidad, las burbujas se evidencian, pero pues el flujo de la eficacia del flujo de purga permite eliminar esas burbujas de menos de 500 micras y también destaca el flujo como un factor principal en la filtración de estos microembolismos. Si nosotros ya estamos viendo que el filtro es necesario, si nos han dicho siempre que da seguridad, aún así continuamos con la disyuntiva de usarlo o no usarlo. Bueno, pero entonces todo ha cambiado. El avance de la cirugía se beneficia del continuo progreso tecnológico que se ha venido dando con el tiempo para la circulación extracorpórea. Y llegamos entonces a los oxigenadores con filtro arterial integrado. Esos oxigenadores que eliminan la presencia de un filtro arterial externo del circuito extracorpóreo y reducen el volumen de exebado, porque no aumentan significativamente el volumen que se debe adicionar a la membrana para poder primarse. Siempre antes de salir al mercado, cada uno de estos debe ser evaluado, debe tener unas pruebas clínicas y de laboratorio para demostrar la seguridad y eficacia, que lo que vamos a usar nosotros y lo que vaya a ser utilizado en un paciente neonatal o en un paciente adulto sea también seguro y nos dé la tranquilidad de no estar produciendo un riesgo mayor de lo que se está sometiendo.
Entonces, varios fabricantes han desarrollado este tipo de oxigenadores con la membrana de fibra hueca, con los filtros arteriales integrados. Y ese concepto de integración del filtro se ha desarrollado también para disminuir el número de conexiones del circuito, aumentar la biocompatibilidad mediante la reducción del volumen de cebado extracorpóreo y también reducir ese contacto, esas superficies no endotelializadas, reducir el contacto de toda la sangre a ese montón en metros cuadrados de superficie que vamos adicionando cada vez que ponemos un aditamento nuevo. Pero en este proceso siempre hay que evaluar la función de la caída de la presión, el delta de presión, el contacto y la disponibilidad de las fibras para el intercambio de gas. Si miramos entonces, con el desarrollo de estos oxigenadores con filtro integrado, se pueden eliminar activamente los microembolismos. Cuando la sangre entra en contacto con el oxigenador, la velocidad tiende a disminuir y por una misma integración de membranas se logra que las microburbujas, esas burbujas sean mayores de 40 micras, mayores de 45 hasta 500 micras, puedan ser eliminados por los filtros. ¿Qué beneficio tiene entonces? Pues lo primero es la disminución del volumen total de cebado, entonces no hay necesidad de renunciar al uso del filtro arterial en el circuito. Lo segundo es la exposición, evita la exposición a esos múltiples donantes. Los niños, especialmente entre los más pequeños, son los más expuestos a que necesiten múltiples donantes para las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma fresco. Y esto evidencia también, esto nos muestra o va a desarrollar en el niño una respuesta inflamatoria propia que se le ha atribuido muchas veces a la circulación extracorpórea, pero que es una respuesta que ha ido del lado más bien de las transfusiones y no solo de la circulación extracorpórea como evento antifisiológico. Los riesgos por conexiones adicionales también se han disminuido, entonces el filtro arterial integrado nos ayuda en ese orden de ideas para poder disminuir ese riesgo de desconexión, ese riesgo de acodaduras, ese riesgo de presurización que va a tener consecuencias muchas veces catastróficas para el paciente. Siendo entonces el filtro arterial integrado una de las indicaciones para la cirugía congénita específicamente, ya no hay necesidad de sacrificar ese sistema de seguridad, ese filtro que no ponen en algunas instituciones a nivel mundial para no aumentar el volumen de dilución, sin obtener entonces mayores volúmenes de purga y tampoco alterando la capacidad del intercambio gaseoso del filtro. Entre más pequeño sea el paciente, entre más pequeño sea el neonato, más se va a beneficiar de todo lo que se haga en pro de disminuir esa respuesta inflamatoria por la disminución del efecto dilucional. Y en esta tabla vemos pues que en condiciones normales, con un hematocrito del 45%, con un volumen de purga de todo el circuito de 280, va a caer a casi un 22-23% el hematocrito, pero no todos los pacientes llegan en esas condiciones. No todos los neonatos son policitémicos, no todos los neonatos llegan en condiciones adecuadas o todos los pediátricos o infantes. Hay unos que llegan con 30% de hematocrito y miremos, con un volumen de purga de 280 va a caer casi al 15% el hematocrito, lo que va a aumentar entonces la respuesta inflamatoria, lo que va a aumentar el riesgo de lesión renal y se va a ver comprometido la entrega, el VO2 y el DO2, entrega y consumo de oxígeno. Pero ¿cómo se ha desarrollado esos oxigenadores con filtro arterial integrado? Todos hemos usado oxigenadores, o la mayoría, con estos filtros y los hemos utilizado, nos han dicho que se usan, nos han dicho cómo se funcionan, pero siempre nos queda el más allá, el por qué entonces esos filtros, qué está pasando con esos filtros arteriales, cómo es la función, qué hay adentro del oxigenador o cómo es esas membranas. Entonces, en esto siempre vamos a recordar que las membranas de las oxigenadoras son hidrofóbicas. Entonces son hidrofóbicas, repelen el agua. Pero resulta que la mayoría de estos circuitos o estos diseños utilizan unas membranas que son ya hidrofílicas. Esas membranas hidrófilas hacen unión con el aire, unión con el agua y no lo repelen. Entonces, ¿qué hacen? Absorben. Esto tiene que ver con las presiones que se generan a nivel de la burbuja. Esas burbujas, esas presiones hacen que las burbujas reboten en las superficies, genera una superficie de tensión, es decir, unas fuerzas de cizallamiento en la misma burbuja, donde las hacen deformar
y ya permiten la penetración a la membrana porosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada oxigenador con filtro arterial integrado es un oxigenador que, adicional a la membrana de oxigenadora, a esa fibra hueca de membrana, tiene también una membrana porosa, una membrana que es hidrofílica, que va a tener mejor conexión, que va a permitir el paso de la sustancia y va a hacer el intercambio de gas, pero no de gas de oxígeno y de CO2, sino de gas como aire. Si miramos entonces, hay 3 estadios por el cual la dinámica de las burbujas de las membranas porosas entran en contacto. El primer estadio es un efecto de rebote en las membranas hidrofílicas, perdón. Ese efecto de rebote, miremos cómo se da desde la fase A, que llega hasta el tercer estadio. Ellas rebotan y la presión vuelve y las envía hacia la parte final de la membrana, ya donde ellas entonces, por los orificios de ventilación, pueden salir. Hay otras que son las membranas hidrofóbicas, que son las membranas de circulación extracorpórea, donde también tiene un efecto similar de rebote. Y hay unas membranas llamadas las superhidrofóbicas, donde no hay un efecto de rebote, sino un efecto simplemente de disminución, y él se mimetiza esa burbuja con la membrana. ¿Cuál es el tratamiento entonces que se le dan a las membranas? Si ya entendemos que hay una membrana que oxigena y hay una membrana que hace la función de filtro, pues hay que entender esa dinámica de la eliminación de las burbujas. A esas membranas, cuando se están construyendo, se les adicionan unos factores de humectabilidad y se modifican con diferentes tratamientos superficiales. También hay unos denominados ángulos de contacto de los poros de membrana que deben estar en unos rangos adecuados para poder ser utilizados, y son especificados por el proveedor. Si vemos, Terumo tiene su propia fibra hueca, tiene su propio diseño, donde en la conformación de su oxigenador, esto lo encuentran en las patentes. Los invito a que en algún momento vean las patentes de cada oxigenador. Miremos que esta que tenemos en este lado izquierdo y está subrayada de rojo, este nos va a permitir hacer el intercambio gaseoso. Mientras que la membrana hidrofílica que vemos al lado derecho es la membrana que va a servir para el desarrollo del filtro arterial integrado. Este filtro arterial integrado es completamente entonces diferente al filtro arterial en línea. Tienen unas conjunciones, ellos son unas mallas tejidas, preferiblemente de poliuretano o polietileno, que tienen una mejor respuesta a las resistencias y a la coagulación de la sangre. Entonces, por lo que producen una menos trombosis, por eso se utilizan más estos, pero también hay unos materiales con los que se pueden configurar. Ejemplo, el poliéster, el nylon, la celulosa, pero son estos dos los que mejor funcionan o los que mejor responden con la sangre. Entonces, cuando la burbuja de gas está pasando a través de esa fibra microporosa, se va a encontrar también con esa segunda membrana hidrofílica, que va a permitir que la burbuja de aire pase y ya se descargue por el sitio de la fuga de gas. O sea, cuando el puerto de gas en un oxigenador normal debería ser eliminador de gas, de CO2 específicamente, ya nos va a servir también, o va a tener esa función dual en los oxigenadores con filtro arterial integrado, de eliminar las burbujas o el aire proveniente de esas burbujas, porque las burbujas se fragmentaron. Y bueno, pues qué más, ¿por qué es útil un filtro arterial integrado? Ya vimos que ayuda a reducir el volumen deprimado, disminuir la hemodilución, contribuye a disminuir los requerimientos transfusionales y el uso de componentes sanguíneos y costos, y disminuye también el riesgo de lesión renal aguda, de estancia hospitalaria, y todo esto asociado a las transfusiones. ¿Cuánto nos cuesta una unidad de glóbulos rojos a nosotros en este momento? Una unidad de glóbulos rojos no baja de 800 hasta 1.200.000 pesos. ¿Cuánto cuesta un oxigenador con filtro arterial integrado? ¿Cuánto cuestan unas plaquetas? ¿Cuánto cuesta un plasma? Entonces, todas esas intervenciones van asociadas al uso de los oxigenadores con filtro arterial integrado, y también van en conjunto con esas terapias de perfusión que se guía por objetivos, esa perfusión donde estamos siendo muy específicos en encontrar el consumo y la entrega de oxígeno, donde disminuimos la hemodilución,
donde mantenemos unos valores de hematocritos adecuados, por tanto, la entrega de oxígeno no se va a ver comprometida. ¿Qué evidencia científica tenemos hasta ahora? Pues imagínense que sí hay unos estudios, y hay unos estudios que en un inicio se comenzaron a hacer donde pues miraban las dos casas que tienen en este momento, las dos casas comerciales o las dos grandes compañías que tienen filtro arterial integrado en sus oxigenadores neonatales y pediátricos, empezaron a comparar la anterior versión con la que tiene el filtro arterial integrado. Uno de estos estudios y una de estas evidencias han ido desde lo muy básico que son los volúmenes de purga, que ya vemos que bajan y vamos a evidenciarlo ahorita, la caída del hematocrito con el efecto dilucional. También hay otros que han estudiado es cómo es la remoción de las microburbujas y de esos embolismos que se producen a nivel de los oxigenadores. Sí funciona igual el filtro integrado como el filtro en línea, y también hay otros que han evidenciado o han estudiado muy profundamente los delta de presión y la energía dinámica total y excedente de energía que se libera con el uso de estos para no hacer daño en los elementos formes de la sangre. El primero que habló de esto, pues entonces fue el doctor de Sommer, donde evaluó los oxigenadores con filtro arterial integrado en una población pediátrica y sacó esta conclusión: que el oxigenador con filtro integrado demuestra la capacidad de eliminar microembolias de manera efectiva, eliminando la necesidad también de cebar los circuitos con CO2 antes del primado, y tal vez más importante, la reducción de la eliminación, de la hemodilución, discúlpenme. Esto fue en el 2009, donde habían empezado a aparecer hacía 2 años apenas los oxigenadores neonatales con filtro integrado, dándole entonces un visto bueno al uso de estos con esta evidencia científica. Posteriormente, también en el 2009, Deptula es un percusionista, el jefe del servicio de percusión de uno de los grandes hospitales americanos, y hace un estudio donde comienza a evaluar el RX05, que fue el primer oxigenador neonatal que sacó Terumo al mercado, con el FX05, que fue el primer oxigenador también con filtro arterial integrado que salió al mercado. Y él hizo esa comparación de ellos dos. Lo primero, teniendo en cuenta dos parámetros muy grandes: los del peso menor de 4 kilos y el peso mayor de 4 kilos. También con otros parámetros, que es el flujo pulsátil y el flujo no pulsátil. Tuvo esta evaluación clínica, fueron 29 pacientes, donde en los resultados él mostró, lo primero, los volúmenes dilucionales. Ese volumen dilucional cayó al una reducción aproximada del 35% del volumen en ambos segmentos, y donde la exposición de donantes fue menor, lo que redujo la respuesta inflamatoria. En cuanto a las mediciones del rendimiento del oxigenador, si miramos acá, no hubo una diferencia significativa. Sí fue comparable específicamente el rendimiento en cuanto a uno de los segmentos con el otro. Esta es la exposición de los donantes externos, miren cómo bajó. Y esta es la tabla que nos muestra entonces los términos de la fracción inspiratoria requerida, la transferencia de oxígeno, de CO2, el radio gas flujo que tenemos que dar con el blender y el coeficiente de intercambiador de calor, donde estos no hubo diferencias significativas estadísticamente que dijeran que era superior el anterior a este por tener el filtro integrado. Entonces él acá define que el rendimiento del oxigenador fue comparable en términos de caída de presión, coeficiente de intercambiador de calor y coeficiente de intercambio de todos los gases que se presenten, generando entonces un adecuado uso de esta tecnología. Posteriormente, en 2018, en la revista de órganos artificiales, el doctor Morgain presenta un estudio comparativo en los segmentos ya no neonatales, sino pediátricos, en ese oxigenador RX1530, que da unas condiciones de flujo que pueden servir hasta pacientes pediátricos un poco más grandes, versus el FX, la misma versión del oxigenador pero con filtro integrado. ¿Qué datos se evaluó? La formación de microburbujas, la presión drop, pre y post oxigenador, el flujo pulsátil y el no pulsátil. En este estudio pues demostró también que tanto el filtro arterial en línea, el RX, con el filtro arterial integrado, el FX, tuvieron unos rendimientos similares en todas las condiciones con respecto a la hemodinámica y el manejo de las embolias.
Y en él lo que hicieron fue evaluar a condiciones de 2, 3 y 4 litros del oxigenador, que es el volumen máximo que daba para esa referencia, a rangos de temperatura de 35 y de 30 grados, cómo era la dinámica del flujo pulsátil y del flujo no pulsátil. Pues vimos y él que no había significativamente diferencias, miremos en los rangos de 4, de 3, de 2 litros cada uno, y lo más importante es que él sí acá mostró que era muy riesgoso el pulsátil porque producía un poco más de microembolias, como lo podemos ver. Ya también Maquet, que es otro de las grandes casas comerciales que tiene oxigenador neonatal y pediátrico con filtro integrado, que tiene un diseño de membranas un poco diferentes a las que estamos acostumbradas en este diseño de membrana que lleva aproximadamente 15 años. Ellos hacen un diseño cuadrado que lo convierte en rombo. Ese diseño hace que las fibras tengan unas zonas de impresión y cizallamiento, pero que aún así son muy buenas transmisoras de intercambio gaseoso. ¿Cuál fue el objetivo del ensayo del mismo doctor Melchor en este estudio? Evaluar los oxigenadores neonatales y pediátricos de Maquet con filtro integrado versus el filtro no integrado. En cuanto a la coeficiencia del intercambiador de calor, el gradiente de presión transmembrana, la transferencia de gas, la línea de oxigenadores funcionó muy bien con respecto a esos valores, transferencia, gradientes y presión transmembrana, pero hubo unas experiencias clínicas que no cumplieron con las expectativas, con unos incidentes repetidos con el reservorio venoso que finalmente arrojaron una luz que no fue muy positiva sobre el diseño de este producto de Maquet. Ellos entonces le solicitaron a Maquet una reevaluación de su diseño del reservorio para evitar entonces la producción de más microembolismos para no someter los pacientes a un riesgo muchísimo mayor. Y ya, pues, si vamos un poco más adelante, este artículo confirma cómo los oxigenadores son un complemento como estrategia, y miremos que el mismo nombre lo dicen, las estrategias para facilitar la cirugía cardíaca congénita libre de transfusiones, o por lo menos disminuyendo el número de transfusiones, donde acá nos evidencia los oxigenadores contribuyen a la reducción del volumen deprimado, ampliamente usados entonces a nivel mundial. Y este artículo muy específico acaba de salir en junio de este año, los efectos del bypass cardiopulmonar con el bajo volumen deprimado en los niños, cómo fue la evidencia. Y acá nos dice que hay una reducción de los volúmenes de purga por miniaturización de los circuitos en los diámetros y la longitud de las tuberías, el filtro arterial integrado como uno de esos factores que ayudan a esa reducción de volumen de purga, la distancia y la altura del oxigenador junto con el uso del drenaje venoso asistido, y esto nos lleva a una reducción en requerimientos en centímetros cúbicos, siendo muy específicos en este artículo de revisión. No hablan de las unidades, sino que hablan de los centímetros cúbicos que va a requerir como transfusión el neonato. Y ya pues llegando como a una parte muy final de la presentación, siempre de la mano de las sociedades de tecnología y de desarrollo extracorpóreo, específicamente la ANSE, quien ha emitido unas guías y unos estándares para que todos podamos trabajar muy similares, para que tengamos un derrotero de cómo es dar una buena perfusión, de cuál es la calidad de la perfusión que estamos dando. Entonces, en el 2019 emiten las primeras guías y los estándares pediátricos de cirugía cardíaca y congénita, en las cuales el estándar 12, que nos habla de los circuitos, nos dice que la selección del circuito va acorde al volumen del primado, de la superficie, de la seguridad, y no se debe comprometer esa seguridad y los requerimientos del paciente. También en el estándar 12.2 es imperativo para ellos reducir la cantidad, el número de los shunts o esas derivaciones arteriovenosas propias del circuito extracorpóreo para disminuir el flujo que se nos está volviendo un flujo fantasma y que nos está disminuyendo el flujo efectivo. Y en el estándar 6.5 dice que como seguridad los filtros arteriales deben ser empleados durante todos los procedimientos cardiovasculares. Hay un estándar que es el 15 también, que es la reducción del volumen de purga para reducir los requerimientos de transfusiones, hemodilución, y esto todo encaminado a disminuir y minimizar los circuitos.
Bueno, y estas son las dos últimas diapositivas. Estas son unas tablas que tenemos respecto a los oxigenadores que hay en el mercado. Es muy difícil segmentar esos oxigenadores entre neonatales y infantes y pediátricos porque cumplen unas funciones y hay algunos que dan unos rangos muy específicos de flujos. Rangos específicos, miremos el Braille y el Sorin Livanova, el kit de 100, que dan de 800 y 700 mililitros. Por eso son oxigenadores de muy baja rotación, muy bajo consumo y que probablemente no estén disponibles a nivel de todos los países. Pero si miramos cada una de estas tablas, nos va a decir cuál es el flujo máximo de ellos, cuál es la superficie de membrana, que ahora las membranas han ido encaminadas a ser un poco más pequeñas para reducir esos volúmenes, pero mucho más efectivas en cuanto a los flujos que van a dar reales. Los volúmenes estáticos de primado, que es ese volumen con el cual esa membrana se va a llenar, con el cual esa membrana se va a purgar y que va a disminuir, ese requerimiento de volumen adicional. La capacidad del reservorio, cuánto es el volumen que puede tener el reservorio máximo, el tamaño del filtro en cuanto a las micras de el recubrimiento, como les decía, que el recubrimiento de estas superficies biocompatibles no vayan a afectar la transferencia de oxígeno como factor importante de evaluación de un oxigenador, y el volumen dinámico. ¿Y qué hablamos del volumen dinámico? Es ese volumen que necesitamos tener en cuenta entre el volumen estático de primado, el volumen del filtro arterial que no lo tiene integrado y el volumen mínimo de operación. Me va a dar un volumen que tiene que estar constante y que tengo que tener en cuenta como factor de flujo y como factor dilucional durante toda la cirugía. Si miramos entonces, los dos únicos oxigenadores disponibles a nivel neonatal en el mercado que tienen filtro arterial integrado son el Maquet Quadrox y el Terumo FX05 Baby. Bueno, Medtronic tiene un oxigenador que no tiene su filtro arterial integrado, necesita un volumen de primado de 39 mililitros su solo filtro. El Sorin Livanova, el de 100, 16 mililitros. El volumen estático de primado, miramos cómo van cambiando. Lo mismo el volumen mínimo de operación, entre esos son muy estándares estos porque son pediátricos todos. Y acá vemos entonces como última función la diferencia y cómo nos va a un oxigenador que da hasta 1.5 litros por minuto, sea en el Maquet o sea en el Terumo, nos va a generar muy poco volumen dinámico o volumen requerido para operar durante todo el circuito extracorpóreo. Pasamos entonces a evaluar estos flujos que dan máximos para que no se nos pierda, porque podemos ver unos volúmenes muy pequeños, pero que realmente el flujo no es tan alto como esperaríamos, o relacionado con otro que sea su par, pero que tenga un flujo un poco más alto. Y acá vamos a pasar al segmento de los oxigenadores infantes y pediátricos. Ese segmento muy inespecífico porque tiene una gran población, recordemos esa población que eran de 36 y 25%, entonces nos está dando un volumen poblacional alto, pero que no tiene segmentos o tan determinados como los neonatales. Si vemos, empezamos desde el Sorin Livanova, pasando por el Braille y el Maquet, donde estos dan un flujo hasta 3 litros por minuto máximo, pero comparándolo con el Terumo FX1530 Advanced de la compañía, que da un flujo hasta de 5 litros por minuto, pues en esta va a ser la primera gran variación. No tiene filtro integrado el de 100 Livanova, necesita un filtro, el de I31, con un volumen de cebado de 28 mililitros. El Braille pediátrico tiene 105 mililitros de volumen de primado. Y son muy específicos esos flujos máximos que estamos evidenciando acá. El volumen estático de primado, si vamos a comparar, son estos tres oxigenadores antes de que terminemos ya la presentación. Y estos volúmenes mínimos de operación, pero con oxigenadores hasta 3 litros. Si miramos el Terumo FX1530 Advance, saldría de este rango de infantes y se generaría solo en el pediátrico o en el infante un poco más grandecito, de modo que este volumen mínimo de operación, el volumen estático de primado, no me vaya a comprometer el volumen dilucional, pero en condiciones de un paciente que se requiera tener una circulación extracorpórea y que podamos requerir un volumen alto, este oxigenador sería una muy buena opción para esos niños que podemos tener hasta 3,5 litros por minuto como flujo sanguíneo esperado.
Y sin más, pues acá dejo esta. Quien sobrevive no es la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, y la perfusión junto con la cirugía cardiovascular ha evolucionado a través de los años y de estos casi 70 años de desarrollo de la circulación extracorpórea. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dudas? Sofía, muchísimas gracias a ti por tu presentación y excelente revisión. Invito a los participantes, si tenemos alguna duda para Sofía, a activar sus micrófonos o si bien queremos hacerla a través del chat. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Les saluda Cristian Serpas. Disculpe, quería saber si en los filtros infantes no hay competencia en el área de Medtronic. ¿Por qué no le vi en la tabla? Medtronic, bueno, sí, en los oxigenadores. El Pixie de Medtronic da hasta 2 litros. Sí, el Pixie de Medtronic da hasta 2 litros por minuto. Entonces es un oxigenador que se comporta más como un neonatal o un oxigenador para un paciente de bajo volumen. Entonces realmente por eso se deja en esa tabla muy específica para ese rango. Ah, ok. Gracias. Bueno. Hola, Sofi, Sandra Ávila. Hola, Sandrita. Sofi, muchas gracias por tu charla. Viendo esto, ¿tú crees que sería entonces recomendable que empezáramos a usar el detector de burbujas, pues para lo que fue creado y era para ponerlo en la línea arterial, sino que nosotros lo usamos en la línea de la salida del reservorio? ¿Tú considerarías que en este momento, con el uso de estos oxigenadores, podríamos considerar colocar ese detector de burbujas más bien a la salida de la membrana? Bueno, con el detector de burbujas, Sandrita, siempre ha habido esa disyuntiva de decir, ¿dónde lo colocamos? Si lo colocamos después de la salida de la membrana, cuando ya pasa el aire y cuando ya ejerza la acción, el aire subió. Entonces ya casi que no hay un tiempo de reacción inmediata. También miramos que con el desarrollo de las membranas por sí, de las membranas de fibra hueca, de los oxigenadores de membrana, disminuyó de un 20 a un 0.2% la incidencia de los eventos neurológicos y de tipo pues gaseoso. Y otro parámetro importante a revisar en esas situaciones, Sandrita, es que estos detectores de burbujas detectan burbujas también en unos segmentos o en unos tamaños específicos, no en unos tamaños menores de 20 micras, pues por hablar como en términos generales. Entonces mira que ese es como la disyuntiva o lo que nos lleva a nosotros a decir, bueno, lo seguimos poniendo mejor acá, si sabemos que se está comportando casi igual en la mayoría de los oxigenadores con filtro integrado, la capacidad de filtrar propiamente dicha, pues ¿para qué vamos a cambiar el tiempo de reacción? La membrana es la que menos produce esos eventos gaseosos, y mucho más que nosotros casi no utilizamos los flujos pulsátiles, que son uno de los que en uno de los estudios mostró que también era el que más producía eventos de tipo gaseoso versus el flujo no pulsátil. Gracias. Ya tenemos por acá una pregunta. Sí. Arlenis Ramírez nos pregunta, ¿se puede llevar el oxigenador un poco más de flujo máximo al cual está indicado en caso de tener que darle hiperflujo a un paciente? ¿Sería recomendable utilizar estos oxigenadores a su flujo máximo por un corto tiempo y así asegurar una buena oxigenación? Bueno, Arlenis, es una muy buena pregunta. Mira que los oxigenadores y específicamente los neonatales, todos son regidos y todos son evaluados in vitro en unas condiciones de temperatura de 37 grados, con hemoglobina de 12, con unas temperaturas muy específicas, saturaciones mayores del 65-70%. Todo esto es in vitro. Unas guías y unas referencias que son la AMI, que son las guías que nos hablan cuál es el flujo máximo real, porque pues esas guías dicen a cuánto es para que cada laboratorio no vaya a decir, mira, tú puedes subir este queda 2, lo puedes subir hasta 3, no importa, no hay problema, no, porque entonces saliéndonos del margen para
creado el oxigenador. Tal vez todos en condiciones de perfusión nos hemos dado cuenta que llevar el oxigenador un poquito más allá es posible, pero desde el área comercial y desde el área de fabricantes, si tú llevas un oxigenador mucho más allá de lo que lo debes estar llevando, estás exponiendo no solo al paciente por las condiciones de los shunt que se pueden generar arteriovenosos, sino también te estás exponiendo tú porque vas a ir en contra de la fabricación o de las indicaciones para el uso que tiene el fabricante. En condiciones, muchas lo hemos hecho a través del tiempo y otras puede que no lo hayan hecho nunca, a pesar de que sean transitorias, pero siempre hay ese riesgo. Sofi, muchísimas gracias. Bueno. Tenemos por acá otra pregunta, Sofi. Hola, Dime. excelente charla. ¿La purga de los filtros la dejan continuamente abierta? Esa es una muy buena pregunta. Pues como generan esos shunt arteriovenosos, precisamente entonces hay que cerrarla para evitar dar más flujo, o como no tenemos un control real de cuánto es el flujo que está saliendo por esos shunt, no tenemos cómo evidenciar la pérdida de flujo sanguíneo efectivo que está llegando al paciente. Entonces, hay grupos que prefieren dejarla cerrada y la abren intermitentemente, pero cuando la capacidad de burbujas o esas burbujas que están ahí generándose, hay unos cambios en la presión, hay unos cambios y hay un aumento en el número de burbujas que ya no se da mucho, pero que se ha dado a través del tiempo, el embolismo masivo o que llegue por lo menos hasta el filtro, eso va a generar que cambien esas presiones y cambien esas respuestas propias de esas mallas de los filtros a llevarlas. Hay unos oxigenadores con filtro arterial integrado, que el filtro no es integrado en realidad, el filtro puede ser adosado. Terumo tiene el self-venting, que es el autoventeo, es decir, a través de los poros de las membranas, como les mostré, va saliendo. Entonces no necesitas tener una línea de recirculación abierta durante todo el procedimiento, aún con el filtro arterial integrado, cosa que sí requieren otro tipo de oxigenadores, sea de adultos o neonatales y pediátricos, cuando tienen el filtro integrado. Sofía, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Sofía, creo que no tenemos más preguntas. Ay, siquiera. Te agradecemos mucho por haber participado con nosotros en esta conferencia.